Hoy nos vamos a sumergir, mi querido nieto, en dos cartas muy especiales Las cartas especiales. que nos llegaron desde los primeros tiempos del cristianismo. Ajá. La segunda de Pedro y la epístola de Judas. Imagínese usted tener en sus manos estas cartas, con enseñanzas directas de personas muy cercanas a Jesús. Claro. Y vamos a descubrir esas ideas valiosas que nos ayudan a comprender mejor estos textos, sobre todo esos pasajes que a veces nos generan preguntas. Es verdad. Es que usted nos ha traído un material muy interesante, se pegó del texto. Sí, señor. Un análisis teológico muy profundo de estas dos epístolas. Y nuestra tarea hoy es precisamente esa. Sí. Buscar esas verdades importantes que le permitan a usted, mi querido nieto, comprender mejor estos escritos, sobre todo esos apartes que, como usted bien lo decía, a veces nos dejan pensando. Es como tener una charla tranquila, ¿verdad? Sí, Como cuando uno se sienta con los mayores a escuchar sus consejos, sus historias. exactamente. Con esa misma calma vamos a explorar estos escritos antiguos, tratando de entender las enseñanzas que nos dejaron para nosotros hoy en día. Y seguramente, al leer estas cartas, he encontrado con versículos que lo han parecido un poco difíciles de entender, Claro. o que incluso pudieran contradecir otras cosas que sabemos de la Biblia. Precisamente en esos puntos donde la cosa se pone interesante es donde vamos a detenernos hoy con más cuidado. Es que es muy importante para comenzar a comprender la autoridad que tienen estas cartas Sí. y el tiempo que fueron escritas. Claro. Pedro mismo, fíjese usted, se presenta como alguien que vio con sus propios ojos la transfiguración de Jesús allá en el Monte Santo. Impresionante. Él dice, y cito, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Eso es un testimonio de primera mano, De primera mano. que nos dice eso, que lo que él escribe tiene un peso muy especial porque él estuvo allí. Exactamente. Y si pensamos que estas cartas fueron escritas más o menos entre el año 64 y el 65 después de Cristo, estamos hablando de palabras que vienen directamente de esa primera generación de seguidoras de Jesús. Imagínese, Es impresionante esa cercanía, ¿no? demasiado. A los hechos, a la vida de Jesús. Y cuando leemos la carta de Judas es muy importante recordar quién era Judas. Sí. Lo más probable es que este Judas fuera el hermano de Jesús y de Santiago, no aquel que lo traicionó. Correcto. Y esto, por supuesto, le da una importancia muy particular a lo que él comparte en su carta. Así es. Y el propósito de la carta de Judas se ve muy claro desde el comienzo. Él escribe con una gran preocupación para defender la fe que ha sido una vez dada a los santos. Él estaba viendo cómo algunas ideas extrañas, algunas enseñanzas que no eran correctas, comenzaban a colarse en la comunidad de creyentes. Y llegamos a un punto que a muchos nos pone a pensar. Y- Esos versículos que hablan de ángeles que pecaron y fueron como encarcelados. Bueno. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, se menciona que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y Judas, en el versículo 6, también nos dice que algunos ángeles no guardaron su dignidad, abandonaron su propia morada, y que Dios los tiene guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué nos dice esto? Que hubo una rebelión Una rebelión. seria en el mundo espiritual. Y es muy interesante cómo tanto Pedro como Judas ponen estos ejemplos juntos. Pedro habla de los ángeles que pecaron, del mundo antes del diluvio, en tiempos de Noé, que fue castigado, Ajá. y de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Claro. Judas hace una comparación parecida. Esto nos indica que se trata de juicios divinos, pero específicos, sobre actos de desobediencia muy graves contra el orden de Dios. Es que fíjese, este es un tema que sin duda genera muchas preguntas. Pero es muy interesante como usted lo decía, tanto Pedro como Judas ponen estos ejemplos juntos. Ángeles, el mundo antes del diluvio, Sodoma y Gomorra. Y esto nos sugiere que se trata de juicios divinos sobre actos de rebeldía muy graves. Y aquí es donde debemos poner muchísima atención, sobre todo cuando leemos en Judas capítulo 1, versículo 7, Sí. que dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra natura, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. A veces se piensa que ese, de la misma manera que aquellos, se refiere a los ángeles, como si ellos también hubieran cometido pecados sexuales. ¿Es eso correcto? No necesariamente. Aquí es fundamental que consideremos el idioma original, el griego, en el que fue escrito el Nuevo Testamento. La forma en que está escrito el versículo nos muestra algo importante. Los verbos que describen el pecado sexual, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra natura, están en femenino plural. ¿Y con qué concuerdan esas formas femeninas plurales? Pues con las ciudades vecinas, que en griego es un sustantivo femenino. No concuerdan con los ángeles, que es masculino. Así que, gramaticalmente, el pecado sexual se atribuye a las ciudades. O sea que
La descripción de esa fornicación y esos vicios contra natura se refiere a Sodoma y Gomorra Exactamente. y a las ciudades cercanas. Correcto. No a esos ángeles de los que se habló en el versículo anterior. Así es. La comparación, entonces, no es sobre el tipo de pecado. La comparación que Judas está haciendo no es sobre el tipo específico de pecado que cometieron los ángeles y las ciudades, sino sobre la severidad del castigo que ambos sufrieron. Tanto los ángeles que abandonaron su lugar celestial como las ciudades que se entregaron a la perversión sexual experimentaron un juicio eterno. Los ángeles en prisiones eternas y las ciudades sufriendo el castigo del fuego eterno, cada uno por su propia falta. Ahora, hay otra cosa que a veces se menciona cuando se habla de este tema de los ángeles caídos, y es la posible influencia de algunos libros, como por ejemplo un Enoch, Ajá, que no hacen parte de la Biblia. correcto. Y algunos dicen que Pedro y Judas podrían estar haciendo referencia a historias que se encuentran en esos textos. ¿Qué debemos pensar de eso? Es cierto que algunos estudiosos han notado algunas semejanzas entre lo que se menciona en estos versículos y algunas de las narraciones que encontramos en libros antiguos como el libro de Enoch, donde se cuentan historias sobre ángeles que cayeron y tuvieron relaciones con mujeres. Era una tradición conocida en esa época. Pero aquí es donde debemos tener mucho cuidado. El hecho de que Pedro o Judas mencionen estas historias que eran conocidas en su tiempo no significa que todo lo que esos libros dicen sea verdad, ni mucho menos que debamos considerarlos parte de la Biblia. ¿Por qué es importante recordar esto? Es un punto crucial. A veces, al enseñar, uno utiliza una historia popular, una leyenda conocida para ilustrar una idea o dar un ejemplo. Eso no quiere decir que uno esté validando como hechos históricos todos los detalles de esa historia. Judas y Pedro podrían estar usando esas narraciones conocidas sobre ángeles para enfatizar la realidad del juicio divino sobre la desobediencia grave, sin que eso implique que ellos creyeran en todo lo que contaban esos libros extrabíblicos. La Biblia es nuestra guía principal de verdad. Y hay algo más, Nieto, que nos ayuda a entender que ese pecado de los ángeles no se refiere a relaciones sexuales con humanos. Sí. ¿Qué nos enseñó Jesús acerca de los ángeles en Mateo 22.30? Esto es clave para entender la naturaleza de estos seres. Así es. Jesús nos dijo muy claramente que en la resurrección seremos como los ángeles de Dios en el cielo, y que ellos ni se casan ni se dan en casamiento. Esto nos da una pista fundamental sobre la naturaleza de los ángeles. Son seres asexuales, no creados para reproducción como nosotros humanos. Su propósito y naturaleza son diferentes a los nuestros. Entonces, si los ángeles no tienen esa capacidad de casarse ni de tener hijos, la idea de que su pecado haya sido tener relaciones sexuales con mujeres, como se cuenta en esas historias que no son de la Biblia, pues no concuerda con lo que Jesús mismo nos enseñó sobre ellos. ¿Cuál es la conclusión sobre ese pecado de los ángeles? Por lo tanto, cuando leemos sobre el pecado de estos ángeles en Pedro y Judas, debemos entender que no se trata de relaciones sexuales con humanos. Más bien, el pecado sexual del que se habla en el contexto de Sodoma y Gomorra es precisamente la perversión que llevó a la destrucción de esas ciudades, no algo que hicieron los ángeles. El pecado de los ángeles fue una rebelión contra la autoridad de Dios, un abandono de su lugar asignado. Muy bien, aclarado ese punto que a veces nos genera tanta confusión, hay otros detalles interesantes en estas cartas que vale la pena mencionar brevemente. Sí, claro. Por ejemplo, en 2 de Pedro se nos presenta a Lot como un ejemplo de hombre justo que fue librado en medio de la maldad de Sodoma. Ajá. ¿Qué nos enseña esa historia en este contexto? Es interesante cómo Pedro resalta la rectitud Lot, mencionándolo como alguien que sufría profundamente al presenciar la maldad que lo rodeaba. A pesar de sus errores, Dios lo consideró justo y lo rescató del juicio que cayó sobre Sodoma. Esto nos recuerda que la justicia de Dios siempre prevalece y que Él sabe cómo librar a los que le son fieles, incluso en los ambientes más corruptos. Y ambas cartas nos dan varias características de esos falsos maestros que andaban engañando a la gente. Sí. Dicen que tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecar, que seducen a las almas inconstantes, que tienen el corazón acostumbrado a la avaricia. ¿Cómo podemos aplicar estas advertencias hoy en día? Esas descripciones nos sirven como señales de alerta para identificar enseñanzas y maestros que se desvían de la verdadera doctrina apostólica. Debemos estar atentos a aquellos que promueven la inmoralidad, la codicia y que tuercen las Escrituras para su propio beneficio. La palabra de Dios debe ser nuestra guía y debemos compararlo todo con ella. Es curioso también ese pasaje en Judas donde se menciona la disputa entre el arcángel Miguel Sí. y el diablo por el cuerpo de Moisés. Ajá. ¿Qué podemos aprender de esa breve mención? Ese es un detalle bien particular que probablemente viene de otra fuente escrita de la época. Lo que Judas nos muestra ahí es que incluso un ser celestial tan poderoso como Miguel mostró respeto por la autoridad de Dios y no se atrevió a maldecir al diablo, sino que simplemente dijo: «El Señor te reprenda».
Esto nos enseña sobre la importancia de la humildad y de reconocer que el juicio final le pertenece a Dios. Y a lo largo de las dos cartas encontramos muchas exhortaciones a mantenernos firmes en la fe, a crecer en virtudes como la paciencia, la piedad, el amor fraternal, y a tener discernimiento para no caer en las trampas de esos falsos maestros. ¿Cuál es la importancia de estas exhortaciones para nosotros hoy? Sí, tanto Pedro como Judas nos animan a esforzarnos por vivir una vida que refleje nuestra fe, ayudarnos unos a otros en el camino y a mantenernos vigilantes frente a las enseñanzas que no son correctas. La perseverancia y el discernimiento son herramientas esenciales para todo creyente. Y para terminar, no podemos dejar de mencionar esas palabras tan hermosas con las que concluyen ambas cartas. Claro. Llenas de alabanza a Dios, reconociendo su poder para guardarnos y presentarnos sin mancha delante de su gloria. ¿Qué nos recuerdan esas palabras? Esas palabras finales son un recordatorio poderoso de la soberanía y la capacidad de Dios para salvarnos y mantenernos firmes hasta el final. Nos llenan de esperanza y confianza en su poder y en su amor incondicional. Entonces, volviendo a ese punto que tanto nos intrigaba hoy, recordemos que cuando leemos sobre esos ángeles que pecaron, la misma Biblia nos da pistas para entender que no se trata de pecados sexuales. Así es. Y que cuando se habla de ese tipo de pecado en esos pasajes, se refiere a la terrible maldad que destruyó Sodoma y Gomorra. Los ángeles son seres con una naturaleza diferente a la nuestra, asexuales, creados para otros propósitos. Y siempre tengamos presente, mi querido nieto, que el hecho de que un autor bíblico mencione una historia que viene de afuera de la Biblia, para dar un ejemplo, no significa que esa historia sea cierta en todos sus detalles, ni que debamos considerarla parte de las Sagradas Escrituras. La Biblia es nuestra autoridad final. Piense usted en esto, ¿cómo podemos aplicar esa misma atención, ese mismo cuidado a leer otras partes de la Biblia que a veces nos parecen confusas? ¿Cómo podemos buscar entender el contexto y el verdadero mensaje sin dejarnos llevar por interpretaciones superficiales o por historias que no vienen directamente de la palabra de Dios? Ese es solo un pequeño acercamiento a la riqueza de estas dos cartas. Sí, señor. Lo animo a que usted mismo vuelva a leerlas, a meditar en sus palabras y a seguir buscando esa comprensión profunda que nos acerca cada vez más a la verdad. Recuerde siempre, nieto, que la fe es un camino de aprendizaje continuo. Claro que sí. Siga preguntando, siga buscando y que Dios le siga dando entendimiento en su caminar. Amén.